Hola Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? Todo excelente. Bueno, después de 15 días, nuevamente aquí en este programa, nuestro programa de Aldea Mundial. Sí, bienvenidos a todas las personas que nos están escuchando en este momento, ya sea que estaban yendo o volviendo a sus trabajos o están descansando en su casa. Bienvenidos al Aldea Mundial, el podcast. Queremos agradecer a las personas que se han suscrito, que han escuchado nuestros programas, eh, tanto el primero sobre Palestina como el segundo que salió hace 15 días sobre la guerra en Ucrania. Por sus mensajes y sus comentarios, les agradecemos mucho y pues nada, hoy en un nuevo episodio. Pues sí, Andrés, este nuevo episodio es bastante interesante. Para muchos desconocemos a profundidad lo que sucede, pero que sin duda alguna es un tema que ya vivimos con él. Sí, no, yo soy un neófito de estos temas tecnológicos, pero sobre todo de la influencia que tiene el desarrollo tecnológico en la vida común de la gente. Y pues vamos a hablar hoy de un tema que ha estado muy en boga en los últimos tiempos, que es la inteligencia artificial. Tal vez alguno de nosotros utilicemos inteligencia artificial para hablar con ChatGPT o para hacer otro tipo de cosas. Yo personalmente lo he usado, uso ChatGPT para algunas cosas, o otras de diseño, por ejemplo, DaVinci creo que es lo que creo que se llama una que utilizo, entonces para hacer diseños y probar ahí cosas. Pero pues esto va mucho más allá de simplemente generar algunas imágenes, de hacerles preguntas a, digamos, a un chat. ¿Mm? Va mucho más allá de eso. Y eso es lo que queremos comentar el día de hoy. Hoy tenemos invitada a Viviana Rangel, es una persona muy cercana para tanto Andrés como para mí, pero ya le haremos de manera confidencial. Pero en términos generales, Viviana Rangel, su perfil es que ella es coordinadora de la línea de democratización del conocimiento y la cultura de la Fundación Carisma desde hace 4 años. Ella es profesional en gobierno y relaciones internacionales de la Universidad Externa de Colombia, con énfasis en políticas públicas. Además, es magíster en gestión y producción cultural de la Universidad Jorge Tadeo de Lozano. Adicional, ha trabajado con organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, organizaciones estudiantiles y gremios de artistas en el análisis y adopción de políticas públicas de trabajo y cultura. Como parte de la Alianza de la Sociedad Civil Latinoamericana por el Acceso Justo al Conocimiento, recientemente hizo parte de la publicación Políticas de Inteligencia Artificial y Derechos de Autor en América Latina y asiste en calidad observadora al Comité de Derechos de Autor, Derechos Conexos y Derechos Conexos de la Organización Mundial de la Protección Intelectual. Viviana, además, como les decíamos anteriormente, compartimos en algunas ocasiones aulas de enseñanza en nuestro pregrado y llevamos una amistad pues de varios años. Entonces, una persona experta, conocedora, que está involucrada en muchos procesos culturales de formación, gestión y entiende a cabalidad todo el tema de la gestión cultural, pero también estos nuevos desafíos y retos que tiene la inteligencia artificial. Viviana, muy buenas tardes, noches o días, de acuerdo a la persona y a la hora que nos esté escuchando. ¿Cómo estás, Viviana? Hola chicos, muy bien. Gracias por la invitación. Como que ya estaba en deuda de venir por acá a acompañarlos en algún momento. Sí, sin duda, pues como lo dijo Alejo, con Viviana compartimos, estudiamos juntos desde la universidad, es colega de nosotros. Como ustedes pueden ver, digamos, se ha venido especializando a través de su trabajo en la Fundación Carisma con todo este tema de inteligencia artificial y derechos de autor, que es una cosa muy importante y que influye, digamos, en la vida y el desarrollo, digamos, de las creaciones culturales y de las creaciones, de la creatividad, de la, valga la redundancia, de la creatividad de las personas cuando se ponen a disposición de la sociedad. Pero para conocer un poco más sobre la inteligencia artificial y el tema que vamos a abordar el día de hoy, en contexto. Para abordar el tema de inteligencia artificial tenemos que iniciar, y obviamente lo iremos profundizando en el programa, pero sin duda alguna la tecnología y la técnica para el ser humano siempre ha sido muy relevante porque ha permitido al ser humano tecnificar y esquematizar todos estos procesos para que el ser humano tenga mejor calidad de vida, pero también más espacio de ocio o para el ocio. Sin duda alguna, la inteligencia artificial y los últimos desarrollos de tecnología, si bien fueron importantes durante la Guerra Fría, con todo el tema
de los avances tecnológicos que permitió también el avance tecnológico en otros aparatos o dispositivos tecnológicos. En este siglo XXI la tecnología ha jugado un papel trascendental. Y esto lo podemos evidenciar, por ejemplo, desde el año 2005-2008, en donde surgieron las primeras plataformas de comunicación de mensajería instantánea. Recordemos por allá cuando nosotros estábamos en la universidad, cuando empezaron a ser Facebook, ¿no es cierto? Luego llegó el PIN de BlackBerry y posteriormente fueron desarrollándose las diferentes aplicaciones de mensajería y que muchos de nosotros que hemos utilizado mucho de ellas no tenemos conocimiento de ello. Además, hay estudios en Silicon Valley que nos evidencian y nos demuestran que el avance tecnológico es cada vez más rápido y con unas implicaciones más sólidas hacia la interpretación y al funcionamiento de la sociedad. Pues si bien los avances tecnológicos importantes se dan entre 30 a 50 años, periodo suficiente para que las sociedades pudieran, digamos que, establecer la normatividad y normalizar sus conductas, hoy el avance tecnológico está llevando a un avance cada vez más rápido, pero más profundo en un periodo mucho más corto. Hoy se habla que los avances tecnológicos avanzados sean entre 7 a 10 años, pero la curva de avance de la tecnología está llegando a plantear que para el 2030 los avances tecnológicos sean entre 3 a 5 años. Y esto sin duda alguna es un reto para las sociedades porque muchas veces no logramos interpretar cómo se utilizan, para quiénes funcionan y cuál es el interés, quiénes ganan y quiénes pierden en estas nuevas tecnologías. Esto sin duda alguna, la inteligencia y obviamente la inteligencia artificial también tiene unas implicaciones directas sobre el tema económico. Y es sin duda alguna muchos de los autores académicos, Adam Tooze, entre otros, que nos plantean qué va a pasar con el trabajo y la mano de obra de los seres humanos con la inteligencia artificial. Para 2030 se plantea que el PIB mundial va a crecer un 14% gracias a ese crecimiento exponencial de la inteligencia artificial, pero que sin duda alguna, si lo comparamos con otros países, los países que tienen mayor innovación en ciencia y tecnología, pues claramente el impacto de su crecimiento va a ser entre, digamos, si lo vemos de China, se plantea tener un crecimiento del 26%, mientras que para Estados Unidos un 14%. Sin embargo, para países latinoamericanos o africanos, pues este crecimiento proveniente de la inteligencia artificial va a ser tan solo el 5%, incluso mucho menor. En ese sentido, sin duda alguna, esto enfrenta retos y que desde hoy lo vamos a hablar con Viviana para abordar la inteligencia artificial en los derechos de la propiedad intelectual y la cultura, pero no con esto queremos decir que la inteligencia artificial solamente afecta en este sector. También lo podemos mirar en temas productivos, como lo decía anteriormente, pero además lo podemos evidenciar también el reto de la inteligencia artificial con las nuevas armas y el derrotero de las guerras con las nuevas inteligencias, que podría ser otro capítulo de Aldea Mundial. Con ese breve contexto y con ese, digamos, trato de hacer un contexto provocativo, pues empecemos con Viviana para que nos ayude a desmenuzar, entender y analizar la inteligencia artificial, la cultura y los derechos de propiedad intelectual. Sí, gracias Alejo. Yo creo que sin duda has tocado varios aspectos de la evolución de la tecnología y sobre todo de cómo nosotros nos adaptamos. Nuestra generación, digo nosotros como tal, pues pasamos de lo analógico a lo tecnológico, a lo digital y hemos visto, digamos, el crecimiento, digamos, el avance y la evolución que ha tenido la tecnología. Y tenemos esto de la inteligencia artificial, que llega, digamos, que ya estaba, que ya se utilizaba en ciertos elementos, por ejemplo, los filtros que utilizábamos en Instagram o en Snapchat, pero que sin duda desde hace 2 años o año y medio, pues entró, yo creo ya 2 años, entró muy fuerte en el desarrollo, especialmente en la creación de cosas, de documentos, de textos, de imágenes, de videos, y cada vez va evolucionando. Entonces, mi primera pregunta es a Viviana, es ¿cómo se da esa evolución? O sea, ¿cómo llega la inteligencia artificial de ser simplemente un uso que estaba en ciertas áreas muy restringido a este uso global, popular, por así decirlo, y qué implicaciones tiene especialmente en esto que tú trabajas, que es la creación y los derechos de autor? ¿Cómo afecta? ¿Cómo se ha movido eso? Para empezar, yo les cuento un poquito como porque al final terminé metida en estos temas, ¿sí? Como que estudié gobierno, relaciones internacionales, políticas públicas, gestión cultural y porque al final también hay que hablar de la inteligencia artificial o al meterse en este debate de la tecnología y sus impactos.
Fundación Carisma es una ONG que existe hace 20 años, que en Colombia trabaja en temas relacionados con derechos humanos en entornos digitales. Entonces, claramente el debate, como ustedes dicen, ha cambiado completamente en los últimos 20 años, pero ha sido entender que la tecnología debería llegar como para complementar y mejorar el ejercicio de los derechos que tenemos, pues, los seres vivientes que estamos en este planeta. Entonces, nosotras defendemos los derechos humanos en Internet y yo en concreto manejo temas de cultura y conocimiento, lo cual sin duda alguna me ha llevado como a tener que entender un poco estos debates sin que necesariamente los esté desarrollando desde la parte técnica. Sin embargo, Carisma pues tiene una línea, un laboratorio pues como que ya entiende más la parte tecnológica y trabajamos de la mano todo el tiempo tratando de entender estos debates. Entonces, para hacerlo sencillo, digamos que no existe, yo creo que no existe una única definición de inteligencia artificial, pero son unos sistemas que se crean para que puedan desarrollar tareas que normalmente hacían los seres humanos, ¿sí? Y esto es desde el chatbot con el que hablaban para pedir una cita médica hasta lo que estamos encontrando en este momento. Entonces, todo esto han sido desarrollos tecnológicos, no es que la inteligencia artificial haya llegado ahorita, o sea, podemos hablar de inteligencia artificial hace más de 50 años y nosotros hemos crecido, yo creo que en este tránsito de unas tecnologías mucho más básicas a lo que puede hacer hoy la tecnología, simplemente está evolucionando mucho más rápido y se vuelve un auge y hay que empezar a discutirlo y todo el mundo se empieza a asustar y sobre todo pues como que los sectores creativos dicen esto se acabó, o sea, se acabó el ser humano y es mucho a partir de la tecnología y de lo que empieza a hacer OpenAI con las tecnologías GPT y son estas, mucho del debate está en la inteligencia artificial generativa que es uno de los tipos y eso depende un poco del entrenamiento que se hace para que esa tecnología o esa herramienta haga lo que hace. Esta herramienta lo que hace es que les puede convertir un texto en imagen, un texto en video, una imagen en video y empieza a jugar con esto. Y entonces creo que la discusión y por lo que se vuelve el auge es por esta inteligencia artificial generativa, que es lo que viene en la nueva ola, porque, no sé, o sea, los algoritmos de recomendación de música, de audiovisual, toda esa tecnología que ya usábamos es inteligencia artificial. Me parece clave esa diferenciación que haces, porque muchas personas a veces lo confunden con los infómatas, ¿no? Que los infómatas son como las Alexas, o son todos estos aparatos que simplemente nos pueden dar información, pero más allá de ello no hay una generación como tal de conocimiento. Pero Vivian, hay una cosa que me parece muy agradable y muy interesante en lo que nos planteas, y con esto también iniciaba el contexto, es que la tecnología muchas veces nos ayuda para sintetizar, sistematizar algunas acciones que teníamos los seres humanos y son las computadoras que lo hacen. Pero tú decías que la Fundación Carisma tiene un elemento clave y es cómo se protegen los derechos humanos o los derechos de los vivientes frente a esa tecnología. Desde tu campo de la cultura, de la propiedad intelectual, ¿has visto que esta nueva innovación en inteligencia artificial de generación sí va acompañado o articulado con esto o estos derechos de los vivientes, de los seres humanos, se están siendo amenazados? Hay casi 4 debates grandes en torno a lo que es inteligencia artificial y derechos de autor o creatividad, pero entonces primero, para explicar eso, quiero decir que la inteligencia artificial es una herramienta y es una herramienta que se está entrenando a partir de criterios y decisiones de quien paga para el desarrollo de esto, ¿no? Que vale muchísimo ese desarrollo. Entonces, así como podríamos entrenar una inteligencia artificial para decirle cómo me puede generar un modelo en esta empresa para que la gente trabaje 4 días a la semana, 6 horas, pero que la productividad esté arriba, sí, como, o sea, estas variables que mantuvieran como el bienestar de las personas, eso podría ser un desarrollo de la inteligencia artificial y podría así optimizar el trabajo de una empresa. Pero resulta que en el modelo que estamos funcionando, en el sistema económico, político y demás, como funcionan los poderes del mundo, quienes están financiando esta inteligencia artificial, al final los entrenamientos son cómo hago para maximizar ganancia y reducir los costos de mano de obra, cómo hago para necesitar menos a las personas o cómo hago para poder pagar menos y tener más ganancias, que es la base
del sistema corporativo y del sistema, yo creo que político y económico del mundo. Entonces, si partimos que la principal inversión de inteligencia artificial tiene esa base, porque la inteligencia no es sola, o sea, a la inteligencia se le meten unos criterios. Entonces, tú construyes el modelo diciéndole, a partir de esta información, arrójeme tal y tal, o bueno, entrenas modelos, hay diferentes formas de entrenar los modelos y en eso se podría ir un montón de tiempo hablando. Los llamados algoritmos. Sí, pero entonces es como esa base ya cambia absolutamente todo. Entonces ahí venimos a un poco a lo que sería la inteligencia artificial y los derechos de autor. Ahí vienen varios debates. Primero, ¿quién puede hacer desarrollos con inteligencia artificial? Resulta que hay un debate en derechos de autor porque, por ejemplo, hablemos de ChatGPT. Entonces, ChatGPT necesita una información que aloja en su sistema para que cuando Andrés le dice, ayúdeme a pensar un título para el programa de hoy, le arroje unas ideas, ¿cierto? Resulta que esa información, mucha está protegida por derechos de autor, ¿sí? Y mucha también es de uso libre. Entonces, la pregunta está ahí, ¿tiene que pedir permisos o no? ¿Sí? Esto, hay muchas técnicas acá como de análisis de información, pero está el debate de si lo está alimentando con mi información, ¿por qué no me está diciendo cómo me está compensando a cambio? Este es todo un debate. Pasa para la investigación cuando, por ejemplo, cuando uno va a hacer scrapping, que es como esta búsqueda que ustedes están, pónganle en una investigación de una tesis y quieren analizar, no sé, en Twitter cómo se discutió el debate de seguridad nacional de Estados Unidos durante el año 2021. Esto utiliza unas técnicas de investigación que también son inteligencia artificial, que se llaman minería de textos y datos. Y casi que para todo el desarrollo de investigación que termine en herramientas de inteligencia artificial, se tienen que utilizar estas metodologías. Estas metodologías necesitan un permiso de derechos de autor, de lo contrario estarían en la ilegalidad, ¿sí? Estados Unidos tiene permitido el uso de la metodología porque su regla de derecho de autor lo permite porque es un uso justo la investigación. Si yo voy a investigar, es un uso justo que utilice el material alojado en Internet, pongamos. En Europa, que tiene un modelo más parecido al colombiano en derechos de autor, que es más o menos todo uso está prohibido sin permiso, a menos que caiga en una excepción, aprobaron una excepción a los derechos de autor para investigación con minería de textos y datos, ¿sí? En Colombia, la legislación de derechos de autor ni siquiera contempla los entornos digitales. O sea, es una legislación que está pensada para que sea ahora legal. Eso hizo la norma de 2018, que fue una reforma, que ya no sea ilegal sacar una fotocopia. Así de atrasada está la legislación de derechos de autor. Obsoleta. Sí, Desactualizado. completamente. Entonces, en sentido estricto, ese tipo de investigación en Colombia sería ilegal. Que la gente lo haga por otras formas y demás, que no sea un problema porque acá no hay desarrollo de tecnologías con inteligencia artificial, es otra cosa. Pero que tengamos las mismas posibilidades de hacer investigación que puede aumentar la productividad, la innovación y demás, de entrada no tenemos las mismas posibilidades. Y ese es uno de los temas de derechos de autor. Entonces, ahí sería el primero. Me parece muy interesante esto, finalmente es cómo se nutre y de qué información me nutro. Y que esa información no tenemos, pues, llamémoslo desde algo muy elemental, digamos, de lo que estamos haciendo, o lo que hacemos constantemente, digamos, por ejemplo, cuando escribimos un texto, pues nosotros como una información y la citamos. Y esa cita es como que le darle ese derecho a esa persona que lo escribió y hacemos una investigación, no sé, de 20 textos y los cogemos. Cuando no se hace eso, más o menos que estamos hablando como una especie de plagio, de coger material. Tú lo que nos estás diciendo es que la inteligencia artificial, el ejemplo que tenemos es cuando coges toda esta información, toca clasificarla de cuál es uso libre y cuál es no, y darle ese derecho de autor, porque de lo contrario se está violando esta normatividad, digamos, de la protección de los derechos de autor. ¿Entiendo bien? Pues en sentido Con estricto, el CIME. digamos que hay que tener, o sea, esto sería como
o sea, al final es que también para hacer la investigación sería muy difícil tener el permiso de cada documento. Claro. Entonces, para que pudiéramos investigar, sea de una forma académica o de una forma comercial y demás, debería existir esa excepción al derecho de autor en Colombia, y es un poco lo que nosotras hacemos cuando vamos a hacer un proceso de incidencia en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, es decirle a los delegados de los países de Latinoamérica como la discusión de inteligencia artificial y derechos de autor para nosotros es otra, a la que está dando Europa o a la que está dando Estados Unidos que desarrolla inteligencia artificial. O sea, nosotros, incluso si lo quisiéramos hacer, no lo podemos hacer. Ese es un punto. Luego viene, y esto es inteligencia artificial, que no es la inteligencia artificial generativa. Entonces ahora viene como, no solo la generativa, en la generativa que ya vienen los problemas de la creación, ¿no? Entonces, hay varias normatividades que se están como hablando, porque yo creo que esto es algo que todavía se está pensando, o sea, no hay nada que quede ya absolutamente claro. Lo último que hay así como de desarrollos legislativos lo tiene la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, que se aprobó hace, no sé, un par de semanas o algo así, fue como a inicio de este año. Y entonces esta ley lo que está diciendo es, piden transparencia para las personas autoras de contenidos y transparencia para las personas usuarias. Entonces si yo llego a ver una imagen que está generada por inteligencia artificial, es importante que ustedes la etiqueten para que sepamos que es una imagen generada por inteligencia artificial. Lo otro que dicen es, si mi imagen fue utilizada para el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial, espero que me avisen y en dado caso que haya lugar, que haya una compensación, lo cual a mí me parece realmente muy difícil. También hay que ser claros, y es que cuando el sistema se entrena para generar una imagen, normalmente no copia una imagen en sí mismo. O sea, ustedes no están viendo una reproducción así tal cual de la portada del libro. Lo que se copian son patrones, como patrones de análisis de la distancia del título a tal lado, de que esta cara significa un gato y de, sí, como cosas de este tipo. Entonces, no es en sentido estricto como una copia de la imagen, y eso también hace que se den muchos debates en términos de derechos de autor. Lo que, pues, lo que también termina aprobando la ley dice como le dejan manos de los autores que cuando suban la imagen, cuando uno sube una imagen a internet, eso tiene unos metadatos, que es una información en números, todo lo que nosotros subimos a internet. Entonces le dice a los autores, ustedes tienen la posibilidad de poner en su imagen, cuando la suba, como decir, yo no quiero que esto sirva para entrenar inteligencia artificial. Eso es una opción que les dieron como para que eso vaya quedando claro, pero lo que me explican a mí también, como los amigos que saben más de la parte técnica y todo, es que eso se puede borrar muy rápido. Y aparte, hay que tener en cuenta que cuando uno sube las imágenes a Instagram, a Facebook y demás, de entrada ya está entregando muchos permisos. Entonces, si ellos quieren entrenar su propio sistema con esas imágenes, en la letra menuda de la entrada a las plataformas también ya se está cediendo. Entonces, pues es un debate que sí, no, o sea, yo creo que al final a mí me parece muy complicado, o sea, entiendo como el susto desde la creación y demás, pero también me parece muy complicado llevar el debate a que todo está prohibido salvo que yo dé permiso, porque al final pues las herramientas se están utilizando. También lo que deja claro esa ley, y que se está avanzando en los debates en diferentes lugares y que lo tiene claro el derecho de autor, es que uno puede hacer el uso, digamos, para investigación de esa imagen, siempre y cuando no se dañe la libre explotación de la obra original y no se esté dañando como la intención que tenía el autor. Y otra cosa es cuando la gente dice, quiero que me generen una imagen con los diseños del estilo de ilustración que tiene Andrés, y lo que estás ahí ya es cayendo en una cosa que yo sí veo más cercana, no podría decirlo si es plagio o qué, pero sí es una vulneración directa al artista. Esos casos, sin duda alguna, se tendrían que ver, pero de ahí a que uno diga todo está cerrado, es muy difícil. Claro, Vivi, pero tengo una pregunta. Digamos que hay un miedo dentro de lo académico también, sin duda alguna, como profesor, ChatGPT, ¿no? Que pueden producir
texto, entonces muchas veces decimos, no, tenemos que cambiar nuestra metodología de evaluación, pues porque cualquier persona puede hacer un ensayo a través de estas aplicaciones, pero también dentro del sector cultural, leyendo para preparar este programa, pues veía que también hay unas posturas de algunos artistas que dicen, nos van a reemplazar, ¿sí? Estaríamos hablando de la muerte de los artistas, lo vimos por ejemplo con J Balvin, creo que fue J Balvin o no, Bad Bunny, que le imitaron la voz, ¿no es cierto? Que hicieron una con nueva letra, pero era la misma voz. Realmente la inteligencia artificial se va a convertir en una amenaza tal que los artistas tendan a desaparecer, o por el contrario puede ser una herramienta que los puede impulsar. Yo siento que sin duda hay cargos que, por ejemplo, tengo personas conocidas en productoras audiovisuales que me dicen, ya hay muchas cosas que yo puedo sacar con sistemas de inteligencia artificial y no necesito contratar gente. O sea, yo creo que como en cada revolución tecnológica, sin duda alguna, se van a perder muchos trabajos. Pero de ahí a que sea una muerte del arte o una muerte del artista, tampoco lo creo. Para mí la inteligencia artificial es una herramienta y es una herramienta que permite también explorar de otras formas los mundos artísticos. O sea, ahorita hay la inteligencia artificial tiene la posibilidad de que si tú quieres hacer cine de ciencia ficción, eso normalmente era carísimo y para una producción independiente de un país como Colombia era muy difícil. Y ahora hay sistemas de inteligencia artificial que hacen eso muy barato, muy rápido, y lo que hay que hacer es entrenarse, ¿sí? Como para poderlo hacer. Como por ejemplo, había directores de películas que cuando tú estás haciendo un storyboard, que es como imagen a imagen de la película para luego llegar a desarrollarla, era muy difícil si no sabía dibujar, cómo le decía al productor o cómo le decía a las personas que le ayudaban, cómo se imaginaba la escena. Ahora una persona con una herramienta de estas puede llegar a una escena mucho más parecida y luego decir, esto es lo que yo quiero grabar. O sea, a mí me parece una herramienta que puede ayudar a mejorar muchas cosas, pero entonces es pensar cómo reducimos el impacto y ahí venía el tema de lo de la huelga de Hollywood. Entonces así como le sirven a artistas independientes para que puedan hacer cosas que antes eran muy costosas, asimismo, grandes corporaciones, y lo quería hacer Hollywood, querían aprovechar para dejar de contratar actores y empezar a sacar todas sus películas, maximizar ganancias y no generar trabajo dentro del sector. Entonces, ahí vuelve a venir este tema de en sí misma es mala la herramienta o quienes la están aprovechando como para la explotación, con qué usos. Yo quería tocar un poco ese tema. Al final, el debate que uno va viendo, digamos, en los últimos años, digamos, desde el lanzamiento, digamos, de la inteligencia artificial generativa, que es lo que estamos hablando ahorita, pues yo creo que se da o se dio un contexto pues, de muchas cosas negativas, especialmente este debate de cómo voy a perder los trabajos que se van a perder por el uso de estas herramientas. En una conversación que yo tenía con Alejandro una vez hablando sobre el tema, decía, finalmente es que si usted es una empresa, por decir, una empresa pequeña, si usted quiere cambiar al diseñador que tiene para usar estas herramientas, pues no lo va a poder hacer. Finalmente, estos tienen un nivel de complejidad que no es solamente escribir, quiero que me haga esto, sino que para que le salga como usted lo quiere, pues necesita cierto conocimiento técnico y especializado. Eh, lo que generaría es unos cambios y unos avances en la capacitación de las personas que hoy trabajan en estos espacios eh, para adaptarse. También hay una necesidad de adaptación por parte, digamos, sí, de las personas que son creativas en el diseño, ya sea de imágenes, en la producción audiovisual, porque finalmente, pues yo no sé si es que es uno muy ignorante, pero cuando yo me voy a meter a estas aplicaciones de inteligencia artificial y yo tengo algo en mi cabeza, muchas veces es muy difícil sacarlo, digamos, de lo que muestran muchas veces, y cuando uno ve los prompts, son prompts muy técnicos, yo creo que esto genera muchos cambios positivos también en el desarrollo, no solamente de la tecnología, sino en la capacidad de la creación, que tal vez muchas veces era muy limitada, que era lo que tú decías, Viviana. Y, y creo que también hay que ver el aspecto positivo, o sea, no podemos, o sea, en mi posición, digamos, frente a la inteligencia artificial es algo que ya llegó, que se va a quedar y que hay
y que va a evolucionar en todas las profesiones, en todas las tareas, y es menester, digamos, también, no solamente los controles políticos y jurídicos que se hagan en ciertos elementos que haya lugar a hacerlo, sino también de las personas que técnicamente puede estar reemplazando, pero también se abre una oportunidad para nuevos cambios y evoluciones de nuevos proyectos y nuevos empleos y nuevas posibilidades que antes no se generaban. ¿Cómo ves, antes de mirar, digamos, como los aspectos que acciones como las de Hollywood u otras pueden tener de manera negativa? ¿Qué más aspectos positivos está generando hoy la inteligencia artificial, no solo generativa, sino las otras, en el campo, digamos, del desarrollo y la creatividad? Lo que yo les digo, o sea, creo que es una herramienta con la que ahora se pueden explorar posibilidades que antes, por ejemplo, si yo soy una persona creativa, pero no domino suficientes herramientas, esta herramienta me puede ayudar a muchas cosas también. O sea, es como que siento que es algo que expande las formas de la creatividad más allá de las técnicas que ya sabíamos. Yo creo que es una nueva herramienta que funciona como para que más personas podamos integrar como estos sectores. Yo creo que hay un ejemplo como, sí, como súper cliché, pero que permite entender este tema, y es, hubo un gran debate cuando aparece la reproducción de imágenes con la cámara fotográfica y se pensaba que se iba a acabar la pintura, ¿no? Y entonces se acabó la pintura porque si yo ahora puedo tomar una foto exacta del paisaje, pues ¿para qué voy a querer una pintura? Y nada que ver. O sea, simplemente apareció la fotografía y tiene todo un campo, es todo un campo del arte con muchos oficios nuevos para explorar y demás, y no por eso acabó la pintura, pero yo siento que es parte también de la evolución del arte. Claro, ¿no? Y lo mismo como la discusión entre la escoba y la aspiradora, ¿no? Todo el mundo decía, si sale la aspiradora, ¿para qué va a tener una escoba? Pues esto va a ser más eficiente, más rápido, ahorro tiempo y va a quedar más limpio, ¿no? Pero miremos que las escobas siguen teniendo un papel relevante Por ejemplo, en el nuestros uso días. de la inteligencia artificial fue lo que ayudó, por ejemplo, en el caso de Dylan Cruz, cuando recibió el impacto de bala por el Sí, SMAT y demás. El uso de la inteligencia artificial permite recrear la escena con un montón de cosas. O sea, se está utilizando también la inteligencia artificial en un montón de aspectos para la defensa de derechos humanos también. claro, claro. Entonces es qué herramientas existen y cómo las estamos utilizando. Yo no creo que vaya a reemplazar al arte, pero sin duda hay gente que no lo está haciendo bien. Por ejemplo, ayer vi que un ilustrador lanzó un cómic, entonces le entregó los derechos de explotación a una editorial y la editorial decide sacar una nueva versión y no, ni siquiera lo llaman ni le preguntan ni nada, no paga la portada, no hace nada, le saca una nueva portada generada por inteligencia artificial y no le dice. Entonces, hay cosas de estas que creo que que se van a tener que ir ajustando, sin duda alguna, que hay que poner como límites, porque no todo simplemente puede ser así de libre, pero que llegó para quedarse y que a mí me parece que va a ser como un buscador más. Ahora, el punto es, ¿se lo vamos a dejar todo a OpenAI o deberíamos desarrollar como herramientas que sean abiertas, que las personas puedan utilizar, puedan modificar y demás? Porque ese también es el debate, ¿no? Entonces ahí vienen algunos aspectos como de personas desde el movimiento de la cultura libre que dicen, listo, que sea libre utilizar todo para entrenamiento, salvo que de verdad vayas a ir a tratar de reproducir la obra exacta de Andrés, porque eso es un límite que nada que ver, ¿no? Pero en general, si lo dejamos completamente abierto y después, cuando el output, que es lo que sale de la inteligencia artificial, tenemos esta imagen que me generó el Mid Journey o la aplicación que sea, la tenemos, pues que eso también sea de dominio público. Si vamos a utilizar libremente todo lo que está en Internet, pues entonces que lo que salga también sea libre de uso para que una persona que está aprendiendo diseño pueda utilizar esas imágenes, para que si una persona quiere crear su propio sistema como de GPT, que eso es un desarrollo de tecnología, para generar unas imágenes según lo que él le diga, pues que también la pueda usar. Y lo que hacemos es enriquecer el conocimiento de la humanidad. Pero ahí vienen los debates de propiedad intelectual, que al final es la generación de riqueza de industrias tecnológicas y de contenido. Entonces quieren que sea libre la alimentación, pero que lo que sale
sea, digamos, OpenAI intentó que fuera de ellos. Como usen libremente mi plataforma, pero lo que salga, yo exploto el derecho de autor. Y al final lo que le dijeron en Gran Bretaña y lo que le dijeron en Estados Unidos fue, no, el derecho de autor es de un ser humano, la máquina no tiene derecho de autor. Ahora ese debate de derecho de autor está en el prompt. ¿Cómo demuestras que así la imagen haya salido del Midjourney, el prompt que yo le puse fue lo suficientemente bueno y fue lo suficientemente al punto y lo intenté tanto que le da un carácter de originalidad a la obra? Sin embargo, es como tienes la originalidad sobre eso, pero la imagen no tiene como tal un derecho de autor, salvo que tú ya la intervengas y es una obra derivada, claro, que es otra cosa. hay un elemento que me parece interesante que planteas y es cuando existe esta Organización Mundial de Propiedad Intelectual, dices, bueno, estamos en niveles de discusión distintas, o sea, usted no puede igualar el desarrollo de inteligencia artificial de países europeos o Estados Unidos a países latinoamericanos o africanos, porque sin duda alguna hay una brecha y estamos hablando de unas relaciones asimétricas y que sin duda alguna partimos de lugares distintos. Y esto me recuerda mucho una entrevista de Carl Sagan. Carl Sagan, en una de las tantas entrevistas de Cosmos, que fue el director del programa de Cosmos, decía, ¿cuál era el problema de la tecnología? Él decía, el problema de la tecnología no es que haya avances, sin duda alguna la tecnología va a ayudar al bienestar de la humanidad. El problema es que la humanidad no sepa cómo funciona, para quién funciona, digamos, ni el cómo, ni el para qué, ni el para quién. ¿Sí? Entonces se plantea que hay que un poco democratizar estos aspectos tecnológicos para que la gente haga un uso más responsable de la tecnología. Y hago este comentario, Vivi, porque me gustaría que nos ayudaras también como a entender cuáles son esos debates. Es decir, mientras que en Europa y en Estados Unidos se están debatiendo en X o Y temas, ¿cuáles son nuestros debates? ¿Cuáles son los debates latinoamericanos en relación con ese tema? ¿Cuáles son los debates del norte global y del sur global en ese sentido, no? Miren, yo fui, no sé si ustedes vieron, hace un par de semanas lanzaron la hoja de ruta de Colombia frente a la inteligencia artificial. Es una hoja de ruta súper pegada a los marcos de ética en la inteligencia artificial que está haciendo la Unión Europea. Y asistimos a una charla que hubo en el externado, estaba un señor que se llama Marcelo Yenka o algo así, que está mucho en estos debates de ética de la inteligencia artificial, y él dice, hemos desarrollado un marco ético en la Unión Europea. Y es muy chistoso porque tenemos un marco ético, pero no hacemos inteligencia artificial. Pero siempre como europeos estamos pensando el respeto de los derechos humanos y la aplicación. Pero quienes están haciendo es China y está Estados Unidos, ¿sí? Como que habrá otro par, pero en general allá están los desarrollos, ni siquiera la misma Unión Europea, pero ellos regulan muchas cosas. Nosotros acá copiamos el modelo de regulación, que es claramente importante hablar de que no tenga sesgos, de, bueno, otros debates que hay en la inteligencia artificial, pero en donde estamos nosotros en la cadena de valor, primero, ya les dije, hay un problema, no podemos desarrollar, si quisiéramos desarrollar inteligencia artificial, pues aparte de que faltaría inversión y demás, por derechos de autor el permiso no existe, pero ese es un debate, listo. Pero la inteligencia artificial a nosotros nos llega en forma muchas veces de precarización laboral. Claro. O sea, es el modelo que tienen los chicos en el call center para que, no sé, si se paran al baño, entonces les descuenta tanto tiempo. Es lo que pasó, yo no sé si ustedes vieron lo que pasó con OpenAI, que ellos querían mejorar el modelo de ChatGPT, porque al principio podía reproducir unas frases así súper groseras, súper violentas, así unas barrabasadas súper pesadas, y ellos dijeron, uy, nos toca mejorar el modelo. Entonces, ¿qué hicieron? Pagaron etiquetadores de contenido. Estos etiquetadores lo que hacen es leer cosas muy pesadas, por ejemplo, leían relatos de violaciones a niños, leían relatos de torturas, de unos crímenes súper fuertes, y esto lo desarrollaban en Kenia, porque ellos tercerizan todo este trabajo a países pobres como nosotros, y les pagaban menos de $2 la hora. Entonces, a nosotros nos llegan muchos trabajos de ese tipo de etiquetado, de ser una parte dentro de la construcción, porque estos modelos necesitan mucha gente clasificando muchas cosas. Y como nos está llegando a nosotros de diferentes formas, es en trabajo precario. Entonces, definitivamente los debates no son los mismos. Claro, no, total, tienen unas implicaciones distintas y me parece interesante eso, pues porque es cómo se utiliza la herramienta, ¿no, Andrés? En últimas, como siempre utilizamos las herramientas es para
autorizar, para, ¿no? O el modelo de Rappi, entonces, Sí, ¿cómo claro, hacemos que estos chicos manejen más en esa bici o en esa moto y que yo les tenga que pagar menos? Y están apareciendo nuevas regulaciones, pero a nosotros nos llega de esa forma. claro. Andrés, Claro, nosotros nos quedamos con las consecuencias de la aplicación de la inteligencia artificial en modelos corporativos que buscan maximizar las ganancias, pero por el otro lado no tenemos la posibilidad de desarrollar por diferentes cuestiones, incluso tú lo decías, por regulación y por regulación, pero también por capacidad de Sí. generar procesos de inteligencia artificial que sean productivos y funcionales para las necesidades que se tienen, al menos en estos lados del mundo. Más o menos es como yo entiendo la situación. igual yo diría, no sé si ustedes comparten lo mismo, pero digamos con la explicación de Viviana, estos diferentes debates que estamos viviendo, pues en últimas, no sé, podríamos decir que esta inteligencia artificial podría llegar a repetir los patrones de colonialismo, pero en otros aspectos, ¿sí? O sea, Sí, podríamos eso se plantearlo. está, sí, claro. O sea, eso se está discutiendo desde muchos lados y es como, pues a partir también de las discusiones de marcos éticos y demás, pero a mí también me parece una discusión económica. Y entonces me parece que tiene más sentido decir que tengamos más modelos, que invirtamos en más modelos de inteligencia artificial que se puedan utilizar de otras formas y no los dejemos como un monopolio, porque la tecnología ya está, ya se investigó, ya llegó y para mí es como un desarrollo como cuando empezó a aparecer internet por todo lado. O sea, eso no es algo que va a ser momentáneo, ni tampoco es algo para súper alarmarse, pero está cambiando las cosas. Lo que hablabas ahorita como de la frase de Carl Sagan, es evidente que va a aparecer una nueva brecha tecnológica. O sea, si Sí, ya teníamos una brecha, porque nuestro país no es un país completamente conectado, ahora va a aparecer una nueva brecha frente a la alfabetización. Entonces nos podemos quedar pensando como Europa en el marco ético y si se puede y si no se puede, pero esto está avanzando. O sea, sí creo que hay que aprender, hay que familiarizarse con las herramientas y entender que es una nueva herramienta para hacer las cosas de diferentes formas. Estamos hablando entonces, podemos decir más o menos que hoy estamos en la fase, digamos, corporativa, llamémoslo así, del desarrollo de las inteligencias artificiales. ¿Tú crees, digamos, que el desarrollo de estas inteligencias artificiales va a evolucionar al punto, digamos, como, llamémosla de esta forma, el uso que se le está dando, por ejemplo, a las redes sociales, que es masivo, que son las personas, claro, esto tiene una serie de elementos, pero digamos, que pueden crear su contenido, que lo publicitan. Podemos hablar que las próximas generaciones estarán desarrollando, son procesos de inteligencia artificial de una forma masiva, si cuentan con este nivel de alfabetización y aprendizaje progresivo, más o menos, Pues yo, o todavía está o es muy lejos. yo, yo no sé, acá hay una cosa como, sí, como en regulación, como que se miran los ciclos, sí, como dónde está el ciclo de la inteligencia artificial y está en un punto de máxima expectativa, de máximo temor y demás, y en teoría no es como un momento adecuado para regular, pero sí para empezar a pensar cómo nos vamos adecuando. O sea, no sabría dónde va a llegar tampoco, porque muchos de los desarrollos de inteligencia artificial van en contravía de todo lo que medioambientalmente necesita el planeta, ¿no? Y interesante. ¿Cómo así? Explícanos un poco más de a eso. ver, eso les cabe para otro programa Claro, completo. ¿no? Yo Total. he ido tratando de entenderlo, pero resulta que para hacer este procesamiento muy masivo de datos, ustedes necesitan más herramientas tecnológicas. Claro. Esto significa más servidores, más cables gigantes que van por debajo Los del mar, porque es insumos, que claro. esto no está por allá en la nube. Esto al final tiene una aplicación en tierra, en cables, en materiales, y por eso hay una guerra del coltán en el Congo, ¿no? Sí, correcto, sí, sí, sí. Entonces, yo no sé, podría decir, uy, sí, si expandimos la herramienta y todo el mundo aprende a utilizarla y no la dejamos solo en manos de grandes corporaciones, todos la vamos a poder integrar en la vida y va a funcionar bien. Eso por uno sería una discusión muy grande con el modelo económico, porque no sé hasta dónde lo vayan a dejar las grandes empresas y hasta dónde se vaya a poder hacer algo. Y por el otro lado, medioambientalmente, no sé para dónde va. Sí, claro, ¿no? Total, o sea, todos estos aparatos de software necesitan un hardware y ese hardware requiere pues claramente un montón de insumos y que además los avances tecnológicos ya requieren más de tierras raras y obviamente tiene unos impactos en términos pues geopolíticos. Andrés, iba a preguntar algo, yo tengo una pregunta ahora
pero creo que Andrés Sí, sí, quería no, no. contar algo. Yo le dije a Viviana cuando iba a comenzar este programa que iba a hacer muchas preguntas. No, pues bien, como a mí me ha tocado Eh, leer, les cuento lo que he ido leyendo, ¿no? Como y no, pues hablando claro, y es un todo. aprendizaje. Yo lo que quería preguntar es, ¿cómo ha venido construyéndose la evolución, digamos, del uso de la inteligencia artificial, especialmente esta inteligencia artificial generativa? ¿Es posible que veamos un desarrollo muy similar a las grandes empresas tecnológicas de monopolización? Es decir, el tema de, vuelvo digamos un poco a lo que estaba antes, hablando de las redes sociales. Finalmente, pues todo el mundo hace las redes sociales, pero le pertenecen a 3 o 4 empresas, Ujú. ¿sí? Eh, Va a haber comenzar un uso masivo también por parte de los usuarios de estas aplicaciones o de estas acciones de inteligencia artificial, ya sean públicas, digamos, como puede ser ChatGPT o Midjourney o las que sean, pero también habrá desarrollos propios que empresas o estados necesiten para cosas particulares. Esto es lo que más o menos pintas tú, es que esto va a tender a ser también un monopolio de estas grandes empresas tecnológicas que se han venido consolidando. No por eso, pues, Microsoft compró o prácticamente creo que Le compró invierte a Open OpenAI, sí, AI, le es invierte un parte de, montón de plata, sí. ¿sí? Y toda esta guerra, digamos, que Meta está desarrollando sus propios sistemas de inteligencia artificial y que Google también, entonces, pues, lo que nos dice es que esto va a ser un monopolio muy parecido a lo que hoy las grandes empresas tecnológicas tienen con los metadatos o con las redes sociales que Sí, tenemos. es que yo creo que esto es un tema de soberanía tecnológica y primero se necesitan posiciones diferentes de país, pero segundo se necesitan inversiones. Por ejemplo, lo que pasa, eso es otro aspecto que yo analizo, que es como de lo que más me gusta de lo que estoy haciendo ahorita en Carisma, y es ver cómo los derechos culturales se ven afectados en los entornos digitales. Y entonces es, por ejemplo, hasta dónde se está afectando la diversidad cultural de un país si un artista que sube fotografías, un artista que hace cuadros, que pinta, bueno, sí, lo que sea, tiene que ajustarse semana a semana a los cambios del algoritmo en Instagram. Y si no lo sube a Instagram, no vende, ¿no? Y Instagram tiene unas reglas de moderación de contenidos que te dice si es violento, así sea un performance artístico, si es violento, entonces no va, porque te lo catalogo como violencia. Si se muestra un pezón femenino, es una incitación sexual, entonces no va. Si utilizas las palabras no sé qué, que ustedes ven que la gente trata de codificar Sí, las sí, sí. palabras, ponerle un 3 o no sé qué, te lo bloquea. Luego viene Spotify. Entonces, si yo no subo mi material a Spotify, resulta que casi no puedo vender y entonces la gente como ahora reproduces en Spotify, pues tengo que estar ahí si quiero que me escuchen, pero Spotify tiene un algoritmo que no corre muchos riesgos, tiene unas listas de reproducción que el 50% son contenidos de Estados Unidos, tiene una patente de una tecnología que le permite reconocer tu voz y tu ruido de fondo para catalogar tu estado de ánimo y vender luego los datos para que te vendan publicidad y entonces hasta dónde estás eligiendo tú escuchar esto o ver esto y hasta dónde te están diciendo que esto es, porque además Induciendo, ¿no? ya saben más lo que tú quieres que lo que tú Lo que sabes, uno quiere. ¿sabes? Sí. Y es como, para mí es un impacto grandísimo en la diversidad de las expresiones culturales, pero son grandes monopolios. Esto funciona de dos formas. Esto funciona como un monopolio y funciona como un monopsonio. Entonces, es un monopolio para las personas usuarias porque todo el mundo cayó en el Spotify, en el Netflix y un par de aplicaciones más y en el Kindle cuando hablamos de editorial y un montón de cosas del consumo de contenidos en Internet. Y un monopsonio, el monopsonio es que tú cierras tanto esa oferta que son las únicas posibilidades que tienes para vender tus contenidos. Entonces tienen atrapado al usuario, pero también tienen atrapado al creador. Productora. Y eso es como un, hay un libro que se llama como más o menos como estrangulamiento de las industrias creativas y es por esta figura de los entornos digitales. Entonces, quien paga, quien hace el desarrollo, quien invierte a la tecnología, está diseñando al final cómo funciona el sistema. Eso es lo Moldeando. que yo creo que es lo peligroso de la inteligencia artificial, que quién la está desarrollando, con qué criterios y pues hasta dónde podemos hacer algo o no. No, sin duda. Ahorita que decías el ejemplo, colocas estos ejemplos de las limitaciones y de cómo es. Yo me acuerdo, pues, cuando este programa usted lo va a estar escuchando,
o por Spotify, o por Amazon, Apple Podcast, o lo estará viendo por YouTube. ¿Sí? Porque no tenemos otros escenarios, porque es lo que consume la gente. No, no, y que Pero además... además, no, perdón, Alejo. Pero, por ejemplo, el primer capítulo que fue sobre Palestina en plataformas como TikTok e Instagram Eso nos iba a decir. limitaron el alcance por el tema que estábamos tocando. Entonces, cuando puede ser que un video, un reel sobre el programa que estábamos teniendo podía empujarse y tener un buen alcance, TikTok nos limitaba porque estamos hablando de un tema que no quieren hablar, ¿sí? O que quieren limitar. Entonces, ese tipo de cosas, pues, más allá de lo que nos estás contando, pues, lo estamos viviendo nosotros en este proyecto que No, estamos realizando, y ¿no? miren que, por ejemplo, este debate no es nuevo. Incluso yo recuerdo cuando estaba viviendo en Bélgica, recuerdo que precisamente los ataques terroristas después de, pues pasó lo de Charlie Hebdo y luego pasaron los Ujú. ataques terroristas en Bélgica. Recuerdo que hubo un debate en Europa muy fuerte que planteaban era que el gobierno británico le estaba pidiendo a YouTube que por favor la gente que buscara por YouTube para que evitara la radicalización, porque estaba dando cuenta que la gente estaba radicalizando a través de YouTube videos. Entonces el gobierno británico lo que estaba pidiendo era que cada vez que una persona escribiera para radicalizarse o algunas ciertas palabras claves, le salieran imágenes muy fuertes para que la persona no siguiera digamos, profundizando el tema, ¿sí? Mm. Porque digamos que el Estado Islámico en ese momento lo que utilizaba era mujeres, plata, ¿no? Mostrar esa vida, pero entonces lo que le pedía al gobierno británico era no, ponga a una persona sin cabeza, cosas así muy fuertes Mm. para que la gente no siguiera. Claro, el debate se generó, bueno, ¿y hasta qué punto? O sea, cualquier gobierno entonces puede pedirle a estas compañías que acumulan un montón de datos, direccionar de cierta manera un contenido que a los estados o a las empresas les beneficia y que va en contravía de los individuos. Entonces, creo que este debate no es nuevo, ahora lo estamos viendo con la inteligencia artificial y todo el tema de los productores, ¿no? De los artistas, y que creo que va a seguir dando de qué hablar porque se sigue construyendo esto. Pero Viviana, te tengo una pregunta, digamos, hemos hablado que en América Latina, bueno, al menos Colombia no tiene patentes, no tiene posibilidad para poder, tampoco como los recursos para hacerlo. Digamos, de qué países latinoamericanos conoces que hayan esa excepción para, al derecho de autor para que curan esas nuevas metodologías de investigación y todo este tema del desarrollo de inteligencia artificial? O ningún país en América Brasil. Brasil está más avanzado en esa discusión. Sé que había un proyecto de ley en curso porque nosotros montamos, o sea, organizamos una alianza, que fue la que dijiste al inicio, tenemos una alianza latinoamericana para pensar estos temas de la democratización del conocimiento y la cultura. De ahí fue donde hicimos un estudio que consistía en analizar la legislación de derechos de autor de 19 países y encontrar este tema de las excepciones. Brasil estaba ya avanzando, el gobierno de Lula realmente ha estado en varios aspectos, yo no los conozco todos, pero en varios aspectos dando la discusión. Por ejemplo, ellos en la última reunión que tuvimos en la OMPI en Ginebra, ellos están exigiendo que se abra el debate sobre remuneración justa en entornos digitales. Y les dice, señores Spotify, si los contenidos que ustedes más mueven y más venden y sus ganancias se están elevando y las disqueras están ganando más y sus contenidos son latinoamericanos, porque a nosotros no nos llega nada. Entonces la discusión es por qué un artista recibe tan poquito y está discutiéndose si debería ponerse una cláusula irrenunciable que diga el 30% de lo que genere mi música me lo tienen que entregar sí o sí, así yo le haya cedido mis derechos a Warner, ¿sí? Por ejemplo. Pero ellos están abriendo esos debates, están abriendo el debate en inteligencia artificial, están abriendo como varios debates me parece como de soberanía en la cultura en entornos digitales. De hecho, ellos presiden ahorita el G20, las reuniones del G20 que hay este año, y tienen un documento como de cultura que quieren discutir y es todo esto de diversidad de las expresiones culturales en entornos digitales, de hasta dónde de verdad un Estado no puede hacer nada cuando las plataformas están precarizando a sus trabajadores y a sus artistas. Entonces siento que ellos aquí están abanderando un poquito estas discusiones y ahorita lo que ustedes nombraban, por ejemplo, como el caso de Bélgica y la petición de la policía para que Meta haga ciertas cosas y no sé qué, es entender
que Internet parece un mundo súper libre, pero también al final 3 reglas que le pongas condiciona lo que piensa el mundo entero. Claro, O sea, que tú le digas, bloqueemos la banderita de Palestina y bloqueemos estas 3 palabras, está cerrando todo. Ahorita Meta para Facebook dijo como no, a Facebook le está yendo muy mal porque la gente dice que le aparece mucho contenido político que no le gusta y que no sé qué, y está sacando una nueva moderación de contenidos que va a excluir todo lo que sea político. Y político es un artista que hace rap conciencia, es un, sí, como una caricatura, un podcast, un no sé qué, o sea, van a moldear también lo que piensa la gente, o sea, va esto como hasta dónde. claro, tiene unas implicaciones incluso de la libertad, la democracia, que muchos de estos países como de Europa y Estados Unidos terminan defendiendo, pero que podrían terminar No, perjudicando. es ese debate de la libre expresión y la censura, de la libertad de expresión, la noticia falsa y la censura. O sea, se juntan como sí, como en una amalgama que termina limitando mucho expresiones divergentes o diferenciales de opinión que no, digamos, no son mentira o que no lidian con este tema de la falsa, perdón, los sonidos de la casa, Ujú. de la falsa, de las noticias falsas. Yo quiero acabar con una pregunta, Vivi, antes de pasar a que nos puedas recomendar algo, es, para ti, según lo que has venido estudiando y venido viendo, ¿cuáles son, digamos, el camino hacia la regulación que puede tener la inteligencia, el desarrollo de la inteligencia artificial? Hoy, digamos, el contexto, llamémoslo si quieres diferenciado, entre los que generan, como ya vemos como en Estados Unidos o en América Latina. ¿Cuál crees tú que, digamos, debe ser el camino hacia a una regulación? Finalmente lo que vemos, y ya con esto acabo esta parte, es, durante el desarrollo de las tecnologías hemos visto que la regulación va mucho más atrás del avance mismo de la tecnología. Pues todavía estamos discutiendo cómo regulamos comportamientos de las redes sociales, por ejemplo, en materia electoral o en materia política. Y pues la inteligencia artificial son 3 pasos más adelante y la regulación va 6 pasos atrás. ¿Cómo está haciendo o cómo se ve esto en materia de regulación? O hacia dónde tú crees que debería girar la regulación? Porque finalmente hay que dejarlo libre, pero hay que ponerle límites, como lo venías diciendo. Bueno, yo creo que eso parte como en diferentes puntos. Yo siento que si hablamos de una regulación en América Latina o en Colombia en concreto, creo que lo primero es ser sensatos de en dónde estamos ubicados en la cadena de producción de la inteligencia artificial. O sea, muy chévere es que sigamos los debates de la Unión Europea y demás, pero realmente eso es lo que nos está afectando o no. O sea, siento que hay que dar un debate sincero de cómo la tecnología está llegando a nuestros países y en esa forma cómo le podemos poner límites o pues como eso por un lado, o cómo podemos adaptarnos o cómo podemos ser más soberanos tecnológicamente. Siento que sería de verdad arrancar una discusión más sincera desde donde estamos, que es lo que les digo que siento que por lo menos en cultura está haciendo Brasil. Hay otros temas que yo sí creo que hay que ir poniendo límites, pero que siento que nada, siempre pasa en tecnología que la regulación está más atrasada porque creo que también es medianamente natural. O sea, normalmente los congresistas, acá todavía se debate el concepto de inteligencia artificial porque es tan amplio, pues que regularía todo, desde el uso de una calculadora hasta el uso del chat GPT. Entonces, eso es lo que lo hace tan complicado, pero hay ejemplos de ciertos límites que vienen apareciendo. Entonces, lo que habían nombrado antes del tema de Hollywood. Entonces, Hollywood tiene a final del año pasado la huelga más grande en muchísimos años, pararon casi 4 meses, eso en términos de costos para Hollywood fue muy alto, pero ellos también deciden parar porque dijeron, la inteligencia artificial llegó y si no paramos ya, esto ya se fue así. O sea, para ellos fue muchos temas, tenían temas de pagos, de tarifas, bueno, varios, pero
inteligencia artificial los hizo parar. Y tenían razón por lo que les digo, o sea, la inteligencia artificial se puede utilizar para poder hacer mi película independiente, para poder sacar ciertas cosas, pero la inteligencia artificial utilizada en manos de Hollywood resultó en que pagaban extras a personas como, venga y le pago $50 para que grabemos estas 4 horitas. En las 4 horitas le grababan la voz, le grababan todo su cuerpo, hacían diferentes escenas y su plan era reproducir películas solo con este tipo de grabaciones que ellos ya tenían o de datos acumulados de las personas. Sí, estaba por un lado que querían sacar muchas escenas con los $50 que te pagaron por la tarde del martes que fuiste a grabar. Y por el otro lado, que estaban creando actores hechos con inteligencia artificial, porque también ya se pueden crear personas así. Entonces, esa huelga logra que se negocien algunos temas como si se van a hacer reproducciones digitales de la figura de Alejandro, cada reproducción digital tiene que pagar lo que hubiera Alejandro gastado grabando esa escena, ¿no? Claro. Entonces es, ok, o sea, no sé, si se ahorraron el set y no sé qué, no se van a ahorrar el personal. Eso lograron negociar los actores. Entonces, el tiempo que ustedes se ganen haciendo, lo que ustedes se vayan a ganar por la película, igual me tienen que pagar mi derecho de autor por lo que hubiera valido que yo haga esa escena. En el caso de lo que ellos llamaban como actores zombies o Frankenstein digitales, creo que los llamaban, que eran estos actores que no existían. Entonces ustedes deben informar al sindicato y el sindicato pide una compensación para el fondo de actores y de actrices por el uso de esos actores zombies, ¿no? Entonces, eso también quedó ahí estipulado porque este sindicato tiene mucho poder de negociación porque tiene agremiado como al 90% del sector. Y pues es Hollywood. Entonces, si tú tienes poder de negociación, puedes hacer esto. Claro. Entonces, negociaron varias cláusulas de este tipo, pero además dijeron, esto está avanzando de una forma tan rápida que nos volvemos a sentar a negociar, no sé, en 5 años, una cosa así. Entonces siento que esos son pasos, como que hasta este punto dijeron, lo que está pasando necesita un límite, el límite es este, y volvemos a evaluar en un tiempo. Entonces me parece que es una buena forma como en la que negocian ellos y porque al final es como, ok, sí, porque nos tiene que interesar tanto lo que pasa en Hollywood, porque normalmente ellos son los menos precarizados y cuando no quieren pagarle lo que cobra Hollywood, tercerizan en países como el nuestro para hacer grandes producciones de Netflix y demás. En la medida que se precaricen más los trabajos creativos en las grandes industrias, a nosotros nos llegan rezagos mucho más precarizados. Entonces, eso empieza a mandar la parada en ciertos límites que se pueden encontrar. Claro. Pues Viviana, yo creo que ha sido muy ilustrativo, sin duda alguna, así como tú lo planteabas, que era un buen ejercicio lo que hace el sindicato de ir hasta acá un límite, volvemos acá, pues yo creo que desde Aldea Mundial con este programa, sin duda alguna, podemos dejar hasta acá, pero que tenemos que volver a tocar este tema más adelante, porque sin duda alguna la inteligencia artificial y todo su impacto en las diferentes esferas de la humanidad pues van a tener, sin duda alguna, marcando la agenda política, económica y social. Entonces, mil gracias, Viviana. No quiero terminar el programa sin que antes nos invites al evento que tienen en Carisma, por favor. En este momento estamos, como yo les dije, hay muchos debates con inteligencia artificial. Hay un debate muy importante del que no les acabé de hablar y es de los bienes comunes. Resulta que en Internet hay bienes comunes. Los bienes comunes son eso que no es de nadie en concreto, pero que todos podemos usar y deberíamos cuidar. Eso pasa con un parque en un barrio, pero eso es, por ejemplo, Wikimedia, ¿sí? Wikipedia en Internet. Entonces, Wikipedia es una enciclopedia grande, abierta, gratuita, libre, que es alimentada por muchos voluntarios y voluntarias que editan el contenido y lo suben de manera voluntaria. Resulta que, por ejemplo, pongámosle ChatGPT utiliza el material de Wikipedia y aparece el debate de hasta dónde estamos construyendo unos bienes comunes que alguien va a venir a monetizar. ¿Deberíamos dejar de hacer bienes comunes? ¿Deberíamos cerrar todo? Es un debate ahí como fuerte que está con el tema de bienes comunes. Nosotros estamos como haciendo una encuesta grande desde el Movimiento de Cultura Libre, que está pues como liderando ahorita unas organizaciones en Europa, pero en América Latina Fundación Carisma está también llevando como este tema y el martes a las 7 de la noche en el Twitter de Fundación Carisma vamos a hacer un Twitter Spaces sobre el tema de bienes comunes e inteligencia
inteligencia artificial, está invitado Wikimedia Colombia y está invitado Ártica, que es un centro cultural de internet de Uruguay. Entonces estaría chévere porque ese también nos va a dar para hablar otra hora. Claro, entonces, mañana 12 de marzo, ¿a qué horas, Vivi? 7 de la noche en el Twitter de Fundación Carisma. Perfecto. Entonces ahí para que las personas que hoy, lunes 11, nos estén escuchando, mañana se conecten para seguir profundizando ese tema. Andrés. Vivi, recomendaciones. Acá pedimos que nos recomienden, ya sea, puede ser una película, una serie o un libro. Ahorita nos Documental. mencionaste un libro, un documental, para las personas que están interesadas puedan conocer un poco más. No puede que no sea el tema completo, pero pues que sirva como introducción. Yo ahorita estoy como súper enganchada con este libro, que yo no sé si alcanzan a ver, se llama Sí. Point Capitalism, que es el que dice cómo las grandes industrias de la tecnología y del contenido están moldeando como el acceso y la creación en el mundo. Y dice como de alguna forma tenemos que pensar cómo pararlo o no sé qué va a pasar con la diversidad de las expresiones culturales a futuro. Ese es como mi recomendado en este momento del tema. Vivi, tus redes sociales para las personas que te quieran seguir, que quieren, digamos, revisar, o las de Carisma también, si quieres. Las redes de Carisma son Fundación Carisma, ahí van a ver que tratamos muchos temas de derechos humanos en internet, este es uno de los temas, ahí aparece, y mis redes son, pues en Instagram estoy Viviana Rangel, es vivir.x, y en Twitter o en LinkedIn, que sí tengo varias publicaciones y eso, Viviana Rangel también. Bueno, Vivi, te agradecemos mucho. Este tema nos da para muchos otros temas. Sí. No hemos tocado el tema ni siquiera, por ejemplo, de seguridad, de vigilancia, que En eso es Carisma otro. está gente trabajando con tratados de ciberterrorismo, o sea, yo creo que ese tema de vigilancia, armas, tecnología, también da para hablar un montón. Maravilloso, maravilloso. Y pues agradecerles a todas las personas. Este programa también lo vamos a publicitar junto con Carisma y agradecemos mucho a Viviana por la compañía del día de hoy. Así es. No sin antes decirle a todas las personas que pues nos pueden seguir en las diferentes redes sociales como Aldea Mundial y seguir este podcast en plataformas como Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y YouTube. Muchas gracias y pues nos vemos dentro de 15 días. Así es, nos vemos dentro de 15 días con un nuevo tema. Y bueno, si les gustó, comparta. Si les interesó, abra el debate con su familia y amigos, que nosotros desde Aldea Mundial les seguiremos dando datos, tips y nuevos temas para que discutan. Chao, chao.